El 5 de mayo de 1821, en una isla perdida del Atlántico Sur, moría el hombre que había puesto de rodillas a media Europa. Horas antes, dejó escrita una última orden. No quería descansar donde había muerto. Quería volver a Francia y que sus restos reposaran junto al Sena, entre el pueblo francés, al que, según sus propias palabras, siempre había amado. Le dijeron que no. Lo enterraron bajo 3 losas de piedra, sin nombre, en un valle perdido de Santa Elena. Parecía el final, pero no lo era. 19 años después, una nación envió una fragata para traer de vuelta a su emperador. El 15 de diciembre de 1840, su ataúd cruzó París entre una multitud inmensa y atravesó el Arco del Triunfo. Napoleón llevaba casi 2 décadas muerto. Y aún así, su última voluntad seguía dando órdenes. Piénsalo un momento. ¿Qué pedirías tú si supieras que te queda una hora de vida y que tu palabra es ley? Durante siglos, la última voluntad de un rey fue la orden más poderosa del mundo. Hoy vas a conocer 20 de esas últimas voluntades, testamentos y deseos tan extraordinarios que parecen inventados y que, sin embargo, la historia se tomó la molestia de cumplir. Algunas parecían imposibles de cumplir. Todas lo hicieron. Y el número 19 todavía hoy, 8 siglos después, se sigue cumpliendo ante nuestros ojos. Número 1. El reparto de un imperio desde el lecho de muerte. En septiembre de 1087, en un priorato a las afueras de Rouen, agonizaba Guillermo el Conquistador, el normando que 21 años antes había cruzado el canal y arrebatado Inglaterra en una sola batalla. Aquella victoria de 1066, en Hastings, había transformado para siempre la lengua y las leyes de toda Inglaterra. Herido de gravedad al caer de su caballo durante una campaña, el rey supo que le quedaban horas, y en esas horas dictó cómo se repartiría todo lo que había conquistado. A su hijo mayor, Roberto, con quien se había enfrentado en armas, le dejó el ducado de Normandía, su herencia de sangre. A su segundo hijo, Guillermo el Rojo, le entregó la joya, la corona de Inglaterra. Cada palabra se cumplió. Roberto gobernó Normandía. Guillermo el Rojo cruzó el mar de inmediato y fue coronado rey. Para entender la magnitud de aquella decisión, piensa en esto. El moribundo estaba dividiendo, con una sola frase, el destino de 2 naciones que marcarían Europa durante 1000 años. Pero la suerte le reservó una última ironía. Cuentan las crónicas que, durante su funeral, se declaró un incendio en la ciudad y los asistentes huyeron, y que, al forzar el cuerpo hinchado dentro de un sarcófago demasiado pequeño, éste reventó y llenó la iglesia de un hedor insoportable. El hombre que había repartido reinos con precisión no logró un final digno para sí mismo, y si su última voluntad te parece poderosa, la del número 2 tardó 2 siglos en cumplirse. Número 2. Un rey, y el último deseo de descansar junto a sus perros. Federico el Grande de Prusia fue uno de los monarcas más temidos del siglo XVIII. Estratega militar, filósofo, el hombre que convirtió a Prusia en una potencia europea. Pero al final de su vida, viejo, solo y desengañado de los hombres, sus compañeros más fieles eran sus galgos italianos. Antes de morir, en 1786 dejó instrucciones exactas: nada de pompa, nada de esplendor. Quería ser enterrado de noche, sin ceremonia, en una sencilla tumba que él mismo había mandado cavar en la terraza de su palacio de Sanssouci, junto a las tumbas de sus perros. Su sobrino y sucesor lo ignoró por completo. Lo enterró con honores en una iglesia militar, justo lo contrario de lo que había pedido, y ahí empezó un viaje de 2 siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus restos fueron escondidos en una mina de sal, después custodiados en un castillo lejano, hasta que, por fin, llegó el 17 de agosto de 1991, exactamente 205 años después de su muerte. Aquel día, Federico fue devuelto a Sanssouci y enterrado donde siempre quiso, al lado de sus galgos, 205 años. Es como si alguien hubiera dejado un deseo en tiempos de la Revolución Francesa y no se cumpliera hasta casi nuestros días. Todavía hoy, los visitantes dejan patatas sobre su lápida, en recuerdo del rey que introdujo ese cultivo en Prusia. Descansa en paz, con sus perros al lado. Pero el número 3 viajó aún más lejos. Cruzó media Europa dentro de un relicario. Número 3. Las memorias en bronce del primer emperador de Roma. Augusto, el primer emperador de Roma,
Gobernó 40 años y transformó una república agotada en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Cuando murió, en el año 14 de nuestra era, dejó varios documentos sellados. Uno de ellos era su testamento político, un relato en primera persona de todo lo que había hecho, conocido como las Res Gestae, las cosas realizadas. En él enumeraba, punto por punto, sus victorias y sus grandes obras públicas, y dejó una orden precisa: que ese texto se grabara en bronce y se colocara ante su mausoleo, en Roma. Se cumplió. Pero ocurrió algo que quizá Augusto no imaginó. El texto se copió y se grabó también en piedra, en templos de todo el imperio. Las placas de bronce originales de Roma se perdieron con los siglos. Sin embargo, una copia tallada en los muros de un templo, en la actual Turquía, sobrevivió casi intacta durante 2000 años. Los historiadores la llaman la reina de las inscripciones latinas. Gracias a aquel deseo de un hombre que quería controlar cómo lo recordaría la historia, hoy podemos leer, con sus propias palabras, el balance de su reinado. Ningún otro gobernante de la antigüedad dejó un relato tan detallado y tan personal de su propio poder. Lo dictó él mismo para que ninguna generación pudiera tergiversarlo. Es como si un líder de nuestro tiempo grabara sus memorias en acero y repartiera copias por 100 ciudades, confiando en que al menos una resistiera 20 siglos. Augusto lo consiguió. Su voz sigue hablando desde la piedra. Y apenas estamos empezando. Todavía quedan 17 voluntades por descubrir, y las 3 últimas son las más asombrosas de toda la lista. Este canal existe precisamente para eso, para rescatar, una por una, las historias que casi nadie te ha contado. Número 4. El corazón de un rey que fue a la guerra sin él. Robert the Bruce liberó a Escocia del dominio inglés y venció en la célebre batalla de Bannockburn en 1314. Pero había un sueño que nunca pudo cumplir: unirse a una cruzada y combatir en Tierra Santa. Cuando agonizaba, en 1329, dejó una petición insólita a sus caballeros: que le arrancaran el corazón del pecho, lo embalsamaran y lo llevaran en su lugar hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén, antes de devolverlo a la abadía de Melrose. Su caballero más leal, Sir James Douglas, guardó el corazón en un relicario de plata que colgó de su cuello y partió. De camino a Oriente se unió a la lucha contra los musulmanes en el sur de la península ibérica. Allí, en 1330, en la batalla de Teba, Douglas cayó rodeado de enemigos. El corazón fue recuperado y devuelto a Escocia, y sepultado en Melrose, tal como el rey había pedido. Piensa en el viaje de ese pequeño relicario. Partió de Escocia, cruzó el mar, llegó hasta Andalucía en plena batalla y regresó a casa, todo para honrar la última voluntad de un moribundo. Y la historia no termina ahí. En 1996, unos arqueólogos que excavaban el suelo de la abadía encontraron un cofre de plomo. Dentro había un corazón embalsamado. 2 años después, en 1998, aquel corazón fue enterrado de nuevo con una ceremonia solemne, y hoy una piedra circular marca el lugar. Pocos gestos de lealtad han sido tan literales como el de aquel caballero, que llevó colgado del cuello el corazón de su rey hasta el campo de batalla. Y pocas voluntades han cruzado tantas tierras para acabar, siglos más tarde, justo donde su dueño quería. Casi 700 años después de la muerte del rey, su deseo seguía cumpliéndose bajo aquella losa. Número 5. Un testamento para repartir un imperio entre 21 ciudades. Carlomagno reunió bajo su corona casi toda Europa occidental y fue coronado emperador el día de Navidad del año 800, en Roma, por el Papa. Consciente de su final, en el año 811, dictó un testamento minucioso que su biógrafo Eginardo recogió casi palabra por palabra. En él dividía su enorme tesoro, oro, plata, gemas y objetos preciosos, en 3 partes, y ordenaba que 2/3 partes se distribuyeran entre las 21 ciudades metropolitanas de su imperio, aquellas que albergaban una sede episcopal principal. Cuando Carlomagno murió, en el año 814, su hijo Ludovico Pío ejecutó la voluntad al detalle, repartiendo la fortuna según lo escrito. Para dimensionar el gesto conviene mirarlo así. No era simplemente repartir una herencia entre hijos, era tejer con oro una red que unía, de un extremo a otro, todo el territorio, desde el Rin hasta los Pirineos. Cada ciudad recibía una parte del emperador.
Aquel reparto era, en el fondo, un mapa de su imperio dibujado con su propio tesoro. Fue enterrado en su amada capital, Aquisgrán, en la capilla que él mismo había levantado y que todavía hoy se puede visitar. Con aquel gesto, el emperador convertía su fortuna en un último abrazo a las ciudades que habían sostenido su imperio. Repartía, en pedazos de oro, la memoria misma de todo lo que había levantado. Y mientras Carlomagno repartía riquezas, el gobernante del número 6 hacía justo lo contrario. Se aseguraba de morir sin nada. Número 6. El sultán que eligió morir sin fortuna. Saladino fue el gran adversario de los cruzados, el hombre que reconquistó Jerusalén en 1187 y cuya nobleza admiraron hasta sus propios enemigos. Su gran rival, Ricardo Corazón de León, llegó a respetarlo profundamente durante la Tercera Cruzada. Gobernó un imperio que se extendía por Egipto y Siria, con riquezas que habrían bastado para 100 palacios. Y sin embargo, cuando murió en Damasco, en 1193, apenas dejó dinero suficiente para pagar su propio entierro. No fue un descuido, fue su voluntad. Saladino había ido repartiendo su riqueza en vida, entregándola a los pobres y a obras de caridad, convencido de que un gobernante justo no debía atesorar oro. Su cronista y amigo cercano lo dejó escrito. Al morir, en sus arcas apenas había unas pocas monedas, y hubo que pedir prestado para los gastos del funeral. El sultán más poderoso de su tiempo se marchó del mundo casi en la pobreza, y su tumba, en Damasco, fue de una sencillez deliberada. Todavía hoy se conserva, modesta, junto a una de las grandes mezquitas de la ciudad. Sus enemigos cristianos, que imaginaban a un tirano rodeado de lujo, quedaron desconcertados al conocer la verdad. El gran Saladino había muerto casi tan pobre como un peregrino. Su verdadero legado jamás cupo dentro de un cofre. Detente un momento a pensarlo. Reyes de todas las épocas se hicieron enterrar bajo montañas de oro para demostrar su grandeza. Saladino demostró la suya justo al revés, vaciándose. Su último tesoro fue no dejar ninguno. Número 7. Un cuerpo repartido entre 3 reinos por voluntad real. Ricardo I de Inglaterra, llamado Corazón de León, por su valor legendario en la batalla, murió en 1199, alcanzado por una flecha durante el asedio de un pequeño castillo en Francia. Antes de expirar dejó dispuesto un reparto tan preciso como extraño. Su cuerpo se dividiría en 3, y cada parte iría a un lugar distinto, según lo que ese lugar significaba para él. Sus entrañas quedarían en Chalus, la región donde cayó. Su cuerpo reposaría en la abadía de Fontevraud, a los pies de su padre, y su corazón, el símbolo de su coraje, sería enterrado en la Catedral de Rouen, en Normandía, la tierra que más amaba. Todo se cumplió. Durante siglos aquel corazón embalsamado descansó casi olvidado, hasta que en 2013 un equipo de científicos lo analizó. Descubrieron que se había conservado envuelto en hierbas aromáticas, entre ellas menta e incienso, elegidas para acompañar al rey hacia la eternidad con un aroma sagrado. Repartir un cuerpo entre 3 lugares nos parece macabro hoy, pero entre la realeza medieval era casi una moda, una forma de multiplicar la presencia del difunto y estar, a la vez, en todos los sitios que lo habían definido. Aquel corazón, reducido con los siglos a un polvo pardo, todavía guardaba el rastro de los perfumes con que quisieron honrarlo. 8 siglos después, la ciencia pudo leer en aquellas hierbas el cuidado con que un reino despidió a su rey. Y si Ricardo dividió su cuerpo, el gobernante del número 8 recibió un monumento tan colosal que terminó dando nombre a todas las tumbas de la historia. Número 8. La tumba más grandiosa del mundo antiguo y el origen de una palabra. En el siglo IV a.C., Mausolo gobernaba Caria, en la costa de la actual Turquía. A su muerte, en el año 353 a.C., su esposa y hermana Artemisia quedó destrozada por el dolor y decidió honrar su memoria con un monumento funerario tan descomunal que el mundo antiguo lo contó entre sus 7 maravillas, el mausoleo de Halicarnaso. Reunió a los mejores escultores y arquitectos griegos de su tiempo para levantarlo. La estructura, coronada por una pirámide escalonada y una cuadriga de mármol, alcanzaba una altura equivalente a la de un edificio de 15 pisos. Cuenta la tradición antigua que Artemisia, incapaz de separarse de él,
Llegó a mezclar parte de las cenizas de Mausolo con agua para beberlas. Quería convertir así su propio cuerpo en la tumba viviente de su esposo. El monumento resistió casi 1800 años, hasta que una serie de terremotos lo derribó en la Edad Media, y sus piedras fueron reaprovechadas por los cruzados para levantar un castillo. Aún así, parte de sus esculturas sobrevive hoy en un gran museo de Londres, pero su mayor legado es otro. Aquella tumba fue tan célebre que su nombre se volvió universal. Desde entonces y hasta hoy, en prácticamente todos los idiomas, llamamos mausoleo a cualquier tumba monumental. Cada vez que alguien pronuncia hoy esa palabra, sin saberlo, evoca el duelo de una reina por el hombre al que amó. Un solo hombre, un solo deseo de ser recordado, y una palabra que seguimos pronunciando 24 siglos después. Número 9. Muerte en el fin del mundo conocido, y la orden de volver a casa. En el año 211, el emperador romano Septimio Severo agonizaba en Eboracum, la actual ciudad de York, en el extremo norte de Britania. Nacido en el norte de África, había llegado hasta aquella frontera helada para someter a las tribus del norte, en el confín más lejano del imperio. Enfermo y exhausto, reunió a sus dos hijos y les dejó un consejo que las crónicas conservaron. Mantened la concordia entre vosotros, enriqueced a los soldados y no os preocupéis por lo demás. Y dejó una última orden, que sus cenizas regresaran a Roma. Su cuerpo fue incinerado en Britania y sus restos, colocados en una urna de pórfido púrpura, la piedra reservada a los emperadores, viajaron miles de kilómetros de vuelta al corazón del imperio, hasta el mausoleo imperial. Imagina la escena, una urna de piedra cruzando toda Europa, de la niebla de Britania al sol de Roma, escoltada como si el emperador siguiera con vida. Fue depositada en el gran mausoleo de Adriano, junto a los demás césares. Su orden sobre las cenizas se cumplió al detalle. Su consejo, en cambio, apenas duró. Sus dos hijos se odiaron a muerte, y uno de ellos, Caracalla, acabó asesinando al otro. El emperador que murió en el confín más frío del imperio regresó, hecho cenizas, al centro mismo del mundo que había gobernado. Su cuerpo se apagó entre la niebla, sus restos amanecieron bajo el sol de Roma. Una de sus últimas voluntades se hizo piedra eterna, la otra se hizo pedazos en cuestión de meses. Número 10. El emperador que diseñó su propia tumba y su propio adiós. Adriano, uno de los emperadores más cultos de Roma, pasó su vida construyendo obras por todo el imperio, desde murallas hasta villas enteras. Y también levantó, en vida, el lugar donde quería descansar. A orillas del Tíber, alzó un mausoleo colosal, una mole circular de piedra pensada para albergar sus cenizas y las de sus sucesores. Murió en el año 138 y su deseo se cumplió. Sus restos reposaron allí, tal como lo había planeado, junto a los de su esposa Sabina, pero Adriano dejó algo aún más íntimo. En su lecho de muerte escribió un breve poema dirigido a su propia alma, a la que llamó pequeña, errante y dulce, preguntándole a qué lugares fríos y desnudos partía ahora. Es uno de los versos más conmovedores que nos legó la antigüedad. Un emperador todopoderoso hablándole con ternura a lo único que no podía dominar, su propia muerte, y aquella tumba tuvo un destino asombroso. Con los siglos se transformó en fortaleza, y más tarde, en refugio de los papas, que la unieron al Vaticano por un pasadizo secreto. Hoy la conocemos como el Castillo de Sant'Angelo, coronado por un ángel de bronce y unido a la ciudad por un puente de estatuas. Nunca un hombre que gobernó el mundo conocido se despidió de la vida con palabras tan frágiles y tan humanas, y pocas tumbas han tenido tantas vidas distintas después de la muerte de su dueño. El mausoleo que Adriano diseñó para su eternidad sigue en pie, 18 siglos más tarde. Número 11. Un ejército de arcilla para custodiar a un emperador. Qin Shi Huang fue el primer emperador que unificó China en el siglo III a.C. Unificó la escritura, la moneda y hasta las medidas, y conectó las primeras grandes murallas del país. Obsesionado con la eternidad, buscó sin descanso un elixir de la inmortalidad, y a la vez, ordenó preparar su tumba durante casi 4 décadas, con el trabajo de cientos de miles de obreros. Su voluntad era clara, quería que su poder lo acompañara al otro mundo, y para lograrlo, mandó fabricar un ejército.
no de hombres, sino de arcilla. Miles de guerreros de terracota a tamaño real, cada uno con un rostro distinto, formados en posición de combate para proteger su tumba por toda la eternidad. Durante más de 2000 años, nadie supo que existían. Hasta que en 1974, unos campesinos que cavaban un pozo se toparon por casualidad con la cabeza de uno de aquellos soldados. Sin saberlo, acababan de encontrar uno de los mayores tesoros arqueológicos de la historia. Para hacerte una idea de la escala, se han desenterrado ya más de 8000 figuras y todavía siguen apareciendo. El deseo de un emperador de no estar solo en la muerte creó un ejército silencioso que ha montado guardia, sin fallar un solo día, durante 22 siglos. Piénsalo un instante. 2 milenios montando guardia, y ni un solo centinela de arcilla ha abandonado jamás su puesto. Y su cámara funeraria principal, según las crónicas antiguas, rodeada de ríos de mercurio, permanece cerrada y sin explorar hasta hoy. Estamos justo en la mitad del recorrido. 10 voluntades cumplidas, y las 10 que quedan incluyen los 3 deseos más extraordinarios de todos, reservados para el final. Aquí, en Mister Histórico. Cada semana rescatamos una de estas historias que el tiempo casi logra borrar. Número 12. Cada detalle de un entierro planeado por el propio rey. Felipe II de España reinó sobre un imperio en el que, según la frase célebre, no se ponía el sol. Y sin embargo, este hombre inmensamente poderoso deseó para su muerte una humildad meticulosa. Él mismo mandó construir el Escorial, mitad palacio y mitad monasterio, levantado en parte para conmemorar una gran victoria militar en el día de San Lorenzo. Por eso su planta recuerda a una parrilla, el instrumento del martirio de aquel santo, y allí dispuso hasta el último detalle de cómo y dónde reposaría. Dejó instrucciones precisas, el tipo de ataúd y el lugar exacto donde debía reposar. En sus últimas semanas, ya muy enfermo, quiso tener a la vista reliquias y un crucifijo, y afrontó el dolor con una serenidad que impresionó a quienes lo rodeaban. Cuando murió, en 1598, todo se ejecutó tal como lo había escrito. Sus restos descansan en el Escorial, en la cripta que él mismo concibió, junto a generaciones de reyes españoles. Lo asombroso es el contraste. El monarca que gobernaba 2 continentes, que decidía el destino de millones de personas, dedicó sus últimos años a diseñar un espacio sobrio de apenas unos metros. En la muerte, el hombre que gobernaba medio planeta se contentó con unos pocos metros de piedra bajo el altar de su monasterio. Ni una estatua colosal, ni un arco triunfal, solo silencio y piedra. Para el hombre más poderoso de su época, la última gran obra no fue una conquista, sino su propia tumba, y la dejó cumplida al milímetro. Número 13. La dinastía repartida en 3 tumbas a la vez. Los Habsburgo, la familia que dominó Europa durante siglos, llevaron una costumbre funeraria hasta un extremo asombroso. Por voluntad propia, repetida generación tras generación, cada emperador se repartía en 3. El cuerpo, en la cripta de los capuchinos de Viena. El corazón, guardado en un relicario de plata, en una iglesia distinta. Y las vísceras, en la Catedral de San Esteban. 3 templos de la misma ciudad, cada uno custodiando una parte del mismo soberano. No fue un caso aislado. Se convirtió en una tradición cumplida durante más de 300 años. Todavía hoy, en Viena, puedes visitar la Cripta de los Corazones, una sala silenciosa con decenas de urnas de plata, cada una latiendo, en cierto modo, por un emperador que quiso estar en varios sitios al morir. Número 14. El emperador que renunció al mundo para morir en paz. Carlos V fue el hombre más poderoso de su tiempo. Gobernó España, Alemania, los Países Bajos y buena parte del Nuevo Mundo, y entonces hizo algo casi sin precedentes. En la cima de su poder, agotado y enfermo de gota, lo abandonó todo. En una ceremonia solemne en Bruselas, en 1556, abdicó de sus coronas ante la corte, apoyado en el hombro de un joven noble. Después, se retiró a un monasterio apartado, el de Yuste, en un rincón de Extremadura, para pasar sus últimos años en silencio. Allí, rodeado de relojes y jardines, se preparó para la muerte con una calma casi monástica. Dejó dispuesto un entierro modesto en la iglesia del monasterio, cerca del altar mayor.
Murió en Yuste en 1558. Años después, su hijo Felipe II cumplió el destino final de aquellos restos y los trasladó a El Escorial para que reposaran junto a los de su dinastía. Piénsalo un momento. Casi ningún emperador de la historia ha renunciado voluntariamente al poder absoluto estando aún en condiciones de ejercerlo. El hombre que había tenido el mundo entero en sus manos eligió, para el final, una celda y un jardín. Aquella renuncia asombró a toda Europa. Nadie comprendía que el amo de medio mundo cambiara un trono por una celda. Pero Carlos había entendido algo que casi ningún poderoso acepta, que también el final se gobierna si se elige a tiempo. A veces la última voluntad de un rey no es un monumento, sino el deseo de desaparecer en paz. Número 15. El zar que quiso morir convertido en monje. Iván IV de Rusia, al que la historia recuerda como Iván el Terrible, fue un gobernante temido por su crueldad, capaz de sembrar el terror en su propio pueblo. En un arrebato de ira, llegó a golpear mortalmente a su propio hijo y heredero, una tragedia que lo persiguió el resto de su vida. Atormentado por la culpa y por las creencias religiosas de su época, dejó dispuesto un último deseo sorprendente en un hombre como él. Quería morir no como zar, sino como monje. En su lecho de muerte, en 1584, se cumplió su voluntad. Fue tonsurado y admitido en la vida monástica, y recibió un nuevo nombre religioso, Jonás, tomado del profeta, que fue tragado por la ballena y devuelto a la vida. La elección del nombre no era casual, hablaba de caer al abismo y aún esperar el perdón. Así, el hombre que había gobernado con mano de hierro se marchó del mundo vestido con el hábito humilde de un monje. Es como si el rey más temible decidiera, en el último instante, presentarse ante la eternidad despojado de toda su corona y su poder. El profeta Jonás, del que tomó el nombre, había caído al fondo del mar y aún así fue perdonado. Quizá Iván esperaba, para sí mismo, esa misma segunda oportunidad. Bajo aquel hábito, ya no quedaba un zar, apenas un hombre asustado que buscaba un poco de misericordia. Fue su manera final de arrodillarse ante algo más grande que él. Ni la corona ni el trono lo acompañaron ya, solo el hábito. El terror de Rusia murió llamándose Jonás. Número 16. El cadáver más disputado de la antigüedad. Alejandro Magno forjó el mayor imperio que el mundo había visto antes de morir, con apenas 32 años, en Babilonia, en el año 323 a.C., consumido por unas fiebres repentinas. Cuando sus generales le preguntaron a quién dejaba su imperio, la tradición antigua recoge su respuesta: al más fuerte. Aquellas palabras desataron décadas de guerras entre sus sucesores. Pero hubo otra voluntad, ligada a su propio cuerpo, que tuvo un desenlace extraordinario. Su cadáver fue embalsamado con un cuidado excepcional y, mientras era trasladado en un carro funerario de oro, uno de sus generales, Ptolomeo, lo interceptó y se lo llevó a Egipto. No era un robo cualquiera. Quien poseía el cuerpo de Alejandro poseía también su legitimidad. El cadáver acabó en Alejandría, la ciudad que el propio conquistador había fundado, convertido en una reliquia sagrada dentro de una tumba visitada durante siglos. Emperadores y reyes peregrinaron para contemplarlo. Se cuenta que hasta el emperador Augusto acudió a rendirle homenaje y depositó flores sobre él. Piénsalo, el hombre que en vida había conquistado el mundo siguió siendo, ya muerto, un objeto de poder tan codiciado que se robaba y se custodiaba como el mayor de los tesoros. Ningún tesoro de la antigüedad fue tan disputado como el cuerpo sin vida de aquel joven que había querido conquistarlo todo. Su tumba se perdió con el tiempo, y todavía hoy los arqueólogos la buscan bajo las calles de Alejandría. Número 17. Una tumba que nadie se atrevía a abrir. Tamerlán, o Timur, fue un conquistador temible que en el siglo XIV forjó un vasto imperio desde Asia Central. A su muerte, en 1405, fue enterrado en un espléndido mausoleo de Samarcanda, el Gure Amir, bajo una enorme losa de jade verde. Sus descendientes fundarían más tarde una de las grandes dinastías de la India. Con el tiempo, alrededor de su tumba creció una leyenda. Una inscripción advertía, según la tradición, de que quien perturbara su descanso desataría una guerra terrible. Durante siglos, nadie la tocó. Hasta que en junio de 1941, un equipo de científicos soviéticos abrió la tumba para estudiar sus restos.
Un antropólogo forense reconstruyó, a partir del cráneo, el rostro real del conquistador y confirmó incluso las cojeras que las crónicas le atribuían, pues Timur significa precisamente el cojo. Y aquí, la historia se tiñe de coincidencia inquietante. Apenas días después de la apertura, la Alemania nazi lanzó su invasión sobre la Unión Soviética. Fue, casi con total seguridad, pura coincidencia, pero alimentó para siempre la leyenda de la maldición. La ciencia le devolvió su rostro, la leyenda le devolvió su miedo, y ambas cosas ocurrieron casi en el mismo instante. 6 siglos bajo tierra, y todavía era capaz de estremecer a quien se acercaba a su losa. Lo comprobable, lo cierto, es esto. 6 siglos después de morir, Tamerlán seguía imponiendo tanto respeto que hizo falta el poder de un estado entero para atreverse a levantar su losa. Número 18. Enterrado como el 13º apóstol. Constantino el Grande cambió el curso de la historia al convertir al cristianismo en la religión favorecida del Imperio Romano y al fundar una nueva capital, Constantinopla, en el año 330, pero guardó un gesto final que revela hasta dónde llegaba su ambición espiritual. Aunque había protegido a los cristianos durante décadas, retrasó su propio bautismo hasta el final de su vida, para recibirlo ya en el lecho de muerte, purificado justo antes de partir. Murió en el año 337. Y dejó dispuesto algo audaz. Quería ser enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, en su nueva capital, rodeado de monumentos dedicados a los 12 apóstoles de Cristo, 6 a cada lado. Su intención era transparente, colocarse a sí mismo como una figura número 13, en el centro, casi como un apóstol más. De hecho, la tradición cristiana llegaría a llamarlo igual a los apóstoles, y su deseo se cumplió. El emperador reposó en el corazón de aquella iglesia, entre los 12. Con ese último gesto, Constantino selló para siempre la alianza entre el trono de Roma y la nueva fe que había abrazado. Ningún César antes que él se había atrevido a colocarse tan cerca de lo sagrado. Quería que su corona terrenal se prolongara en otra, invisible y eterna. Pocos gestos expresan mejor cómo se veía a sí mismo un hombre. Se sentía ya el continuador terrenal de los apóstoles, más que un simple César romano. Y a partir de aquí llegan los 2 últimos deseos, los más asombrosos de toda esta lista. Número 19. El deseo más perfectamente cumplido de la historia. 800 años, y sigue en pie. Genghis Khan fue el hombre que conquistó el imperio terrestre más grande que ha existido jamás, un dominio que se extendía desde las costas de China hasta las puertas de Europa. En vida fue, sin discusión, la persona más poderosa del planeta. Y su última voluntad fue, precisamente, desaparecer. Genghis Khan pidió ser enterrado en secreto, sin ninguna marca, sin monumento, sin señal alguna que revelara el lugar. Cuando murió, en 1227, su cuerpo fue devuelto a Mongolia y sepultado en algún punto de una montaña sagrada. Y entonces, sucedió lo casi imposible. El secreto se guardó tan bien que jamás se ha roto. Ni siquiera su propio nieto, Kublai Khan, conocía el lugar exacto. Marco Polo, décadas después, ya escribió que nadie sabía dónde estaba. Se declaró toda una región prohibida, un gran tabú, custodiado durante siglos, que hoy es zona protegida y patrimonio de la humanidad. Han pasado 8 siglos, se han organizado decenas de expediciones, se han rastreado montañas enteras con satélites y con miles de voluntarios desde el espacio, y nada, la tumba del conquistador más grande de la historia sigue sin aparecer. Detente a pensarlo un segundo. El hombre que sometió a medio mundo dio una última orden, que nadie lo encontrara nunca, y esa orden se sigue cumpliendo ahora mismo, mientras ves este video. Ninguna tecnología moderna ha podido más que la voluntad de un mongol muerto hace 800 años. Y, curiosamente, muchos de sus descendientes prefieren que siga siendo así, que nunca se encuentre. Es, quizá, el deseo mejor cumplido que jamás dejó un rey. Número 20. La lección final del rey más grande, escrita sobre su propia tumba. Terminamos con el hombre al que muchos consideran el fundador del primer gran imperio de la historia, Ciro el Grande, creador del imperio persa. Conquistó un territorio inmenso y fue recordado, incluso por sus enemigos, como un gobernante justo y tolerante con los pueblos que sometía.
Murió en el año 530 a.C. y fue enterrado en una tumba sorprendentemente sencilla, empasargada, sobre una base de piedra escalonada que todavía hoy sigue en pie. Pero lo verdaderamente memorable fue lo que, según los autores antiguos, pidió que quedara escrito en ella. La inscripción, recogida siglos más tarde por los cronistas de Alejandro, decía más o menos así: «Hombre, yo soy Ciro, el que fundó el imperio persa y fue rey de Asia. No me envidies, pues, esta poca tierra que cubre mi cuerpo». El rey más poderoso del mundo antiguo pedía, para toda la eternidad, apenas un puñado de tierra. Y hay un epílogo perfecto. 200 años después, cuando Alejandro Magno conquistó Persia y llegó ante aquella tumba, la encontró saqueada y profanada. Lejos de alegrarse por la ruina de su gran rival del pasado, se conmovió profundamente y ordenó restaurarla por completo, reponer lo robado y dejar guardianes para protegerla. El último deseo de Ciro, descansar en su poca tierra, fue así honrado por el mayor de sus sucesores. Y así, el hombre que fundó un imperio pidió, para la eternidad, lo mismo que el más humilde de sus súbditos, un poco de tierra, y que nadie se la envidiara, 20 reyes, 20 últimas voluntades, y todas, de un modo u otro, se cumplieron. Al final, todas estas historias nos dicen algo parecido. La última voluntad de un rey era su forma de seguir mandando cuando ya no podía, de proyectar su poder, o a veces su humildad, más allá de la muerte. Y lo verdaderamente asombroso no es solo lo que pidieron, es que el mundo se molestara en cumplirlo, a menudo siglos después. Y aquí, entre nosotros, quiero pedirte una sola cosa antes de que te vayas. Déjame en los comentarios cuál de estos 20 deseos te ha parecido el más increíble. El corazón de Robert the Bruce cruzando el mar, la tumba invisible de Genghis Khan o la poca tierra de Ciro el Grande. Me encanta leer qué historia os marca más, y si este viaje por la grandeza de la historia te ha dejado con ganas de más, este es tu sitio. Cada semana desenterramos otra. Nos vemos en el próximo.